Por mucho tiempo, los lugares abandonados eran todo mi mundo, un mundo que compartía con mi hermano menor, Owen. Y la promesa que le hice era algo de lo que no podía escapar, sin importar cuántos años pasaran o qué tan lejos intentara huir de los esqueletos desmoronados de casas viejas y los pasillos arruinados de nuestra juventud. No dejé de explorar por miedo a los pisos podridos o al vidrio hecho añicos. Paré porque cada edificio vacío se convirtió en un mausoleo, y cada ventana rota, un recordatorio filoso de lo que había hecho. Cada vez que pensaba en volver a esa oscuridad, los recuerdos me invadían, un peso frío en el pecho, el corazón a mil y las palmas sudando. Owen era 2 años menor que yo, un loco aventurero y hambriento de cada secreto que el mundo intentaba esconder. Era el tipo de chaval que se metía por una ventana antes de que pudiera siquiera buscar un letrero de «prohibido el paso». Ya estaba dentro de un edificio antes de que yo pudiera decidirme. Se suponía que yo era el mayor, el valiente, pero él era el que me empujaba. Si encontraba un granero viejo que valiera la pena ver, él ya estaba dentro. Si dudaba al borde de un bosque, él solo me daba esa sonrisa torcida y me hacía señas para que entrara. No tenía miedo. O tal vez era demasiado joven para saber qué era el miedo. Una noche, estábamos sentados en un mirador podrido con linternas que se estaban quedando sin pila y una mochila llena de equipo para el futuro, una brújula rajada, una cuerda deshilachada y unos guantes tácticos que nos habían dado nuestros padres. Para él, esas cosas eran reliquias sagradas. Dijo, cuando seamos mayores, vamos a visitar todos los lugares abandonados que haya. Hospitales, pueblos fantasmas, todo. Prométeme que haremos esto para siempre. Debería haberme reído, pero le di la mano y lo prometí. Cuando eres joven, algunas promesas se sienten como magia. Un año después, saqué mi licencia de conducir. Decidí llevar a todos de viaje. Encontramos un lugar, una casa vacía en las afueras, solitaria entre las malas yerbas y las zarzas. No tenía historias de fantasmas, ni leyendas locales, era solo uno de esos lugares que alguna vez respiraron vida, pero ahora estaban olvidados. Convencí a todos de ir. Mamá aceptó a regañadientes, bromeando sobre mi licencia recién sacada. Papá tenía sus dudas, pero Owen era implacable, así que papá también cedió. El chaval habló todo el camino sobre nuestras futuras expediciones. Habló de esta casa como nuestro primer, verdadero urbex, el comienzo de una aventura sin fin. Nunca llegamos. El accidente es una herida demasiado profunda para describir realmente. Recuerdo la curva en la carretera, mis palmas sudorosas en el volante, el chirrido de los neumáticos. Recuerdo el último aliento de mi madre, el suspiro silencioso de Owen y el sonido del vidrio y el metal desgarrándose en pedazos. Pero sobre todo, recuerdo que yo era el que conducía. Eso fue todo lo que se necesitó. Un error. Mi madre y Owen murieron. Mi padre sobrevivió, pero algo dentro de él murió con ellos. Deambuló por el funeral, luego por nuestra casa, ya no era un hombre, solo una sombra. Eventualmente, desapareció, dejando solo un eco de lo que solía ser nuestra familia. No intenté encontrarlo. No creo que quisiera ser encontrado. Y me quedé solo, con una promesa que nunca podría cumplir y una culpa que nunca se iría. Después de eso, evité los lugares abandonados como si fueran una plaga. La sola idea me daba náuseas, como si el pasado pudiera cerrarse sobre mí de nuevo y terminar lo que había comenzado. La terapia me ayudó a sobrevivir, pero nunca me liberó de las voces, sus voces, que regresaban cada vez que estaba solo. Especialmente la voz de Owen, ligada a esa vieja e imposible promesa. Pasaron los años. Intenté construir una nueva vida, pero todo lo que hacía era dar vueltas, atormentado por una historia inconclusa. Finalmente me di cuenta de que la única forma de avanzar era cumplir la promesa, ir a esa casa en las afueras de la ciudad, al lugar donde todo terminó antes de que realmente pudiera comenzar. Cuando finalmente conduje hasta allí, el sol ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras moradas sobre los campos. La carretera principal se convirtió en un camino angosto y agrietado, los árboles se cerraban a ambos lados y el silencio se volvió asfixiante. Apreté el volante, sintiendo el viejo miedo abriéndose camino desde mis entrañas hasta mi garganta. Conduje despacio, con cautela. No me había sentado en el asiento del conductor desde el accidente. De repente, apareció un camión detrás de mí. Su bocina rompió el silencio con tanta violencia que todo mi cuerpo se paralizó. Por una fracción de segundo,
vi el resplandor cegador de sus faros en el espejo, y el pánico me inundó como un maremoto. Apenas logré detenerme en el arcén, temblando tanto que casi se me caen las llaves. Me quedé allí, mirando la carretera vacía, y susurré, lo siento. No al conductor. A los fantasmas. Pasaron 20 minutos antes de que pudiera moverme de nuevo. La casa era más pequeña de lo que recordaba, agachada detrás de yerba salvaje y árboles rotos como huesos grises contra el cielo oscurecido. Se parecía a cualquier otra ruina que hubiera visto, pero había algo en ella que me dolía el corazón. Casi me doy la vuelta. En cambio, agarré mi linterna, entré por una puerta lateral que se hundía y me obligué a entrar. El aire era rancio, pesado con polvo y podredumbre. Mis pasos resonaban por el pasillo vacío. Las primeras habitaciones estaban en silencio, despojadas de todo excepto sombras y escombros, un sofá derrumbado, una mesa astillada, un trozo de alfombra vieja. Por un momento, se sintió casi como antes. Tal vez esto era suficiente, una visita para sentir esa amarga sensación de nostalgia. Pensé en Owen, en cómo siempre corría por delante, en cómo el haz de su linterna rebotaba en las paredes, en cómo su risa solía resonar en los espacios vacíos. Por un latido, me permití recordarlo vivo, no como una pérdida, sino como un hermano menor que podía hacer que cualquier lugar se sintiera como en casa. Luego, una ola de dolor y anhelo me golpeó con tanta fuerza que no pude detener las lágrimas. Mi dulce hermanito. Mi maravillosa madre. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no yo? Me sequé la cara y subí las escaleras. Hacía más frío en el segundo piso. Entré en una habitación pequeña a la izquierda. Estaba casi vacía, algunos escombros, una silla rota, un viejo marco de cama. El haz de mi linterna recorrió el suelo y se detuvo en una gorra que yacía cerca de la cama. Me quedé helado. Solo la miré fijamente. Era vieja, polvorienta, desgastada. Una gorra de béisbol normal. Hay millones como ella. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero sentí esa repentina opresión en el pecho. La recogí con cuidado. Mi hermano tenía una exactamente igual. Mi corazón latía más rápido de lo que debería. La di vuelta en mis manos. No tenía sentido. Él nunca estuvo aquí. Nunca llegamos a esta casa. Y, sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que estaba sosteniendo algo que no debería existir. La volví a poner lentamente. Fue solo cuando aparté la mano que me di cuenta de que no había estado respirando. Me apresuré a bajar las escaleras. Llegué a la cocina y el haz de mi linterna se deslizó por el suelo, deteniéndose en algo plateado cerca de la pata de una silla rota. La pulsera de mi madre. Delgada, delicada, con el cierre doblado exactamente como solía estar. Jadeé. Podrías descartar la gorra como un truco de la memoria. La pulsera era imposible. La puse sobre la mesa, con las palmas sudorosas, y luego escuché un susurro, una voz suave y húmeda, tan cerca que sentí como si alguien hubiera respirado directamente en mi oído. Me di la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Nada. El pánico comenzó a aumentar. Me lancé al pasillo, pero en lugar de encontrar la salida principal, tropecé con una habitación que no debería haber estado allí. Era pequeña, sin ventanas. En el centro había una caja de plástico negro, una vista demasiado familiar. La miré fijamente, inmóvil. Owen guardaba su equipo en una caja como esa. Su brújula, su cuerda, sus guantes, toda la basura que trataba como equipo profesional. Sentí un escalofrío hundirse en mi médula. Me acerqué. Me arrodillé. Con manos temblorosas, desaté lentamente los pestillos. Dentro estaban los guantes. Negros, sin dedos, uno de ellos rasgado en la costura con tierra incrustada en los nudillos. Sus guantes. Nos mataste. La voz de Owen. Justo detrás de mí. Imposible, pero inconfundible. Me di la vuelta, barriendo la oscuridad con mi linterna. No había nada allí, solo la oscuridad y el tamborileo de mi propio corazón. Abrí la puerta siguiente, apenas capaz de ver, y me encontré en otra habitación que no debería existir. En el suelo había un par de zapatos, los zapatos negros de mi madre, los que usó ese día. Su voz salió de la oscuridad, tranquila y helada, nos mataste. La casa se convirtió en un laberinto.
Las puertas se abrían a pasillos interminables, cada uno más estrecho y oscuro que el anterior. La distribución cambiaba cada vez que me daba la vuelta, las escaleras conducían a ninguna parte, los pasillos volvían a las habitaciones que ya había visto. A veces, detrás de una puerta, no había nada más que un vacío negro arremolinado, como si el interior de la casa se hubiera podrido hasta la nada. Y las voces me siguieron. La voz de mi madre, es tu culpa. La voz de Owen, se suponía que íbamos a hacer esto juntos. Lo prometiste. Mamá, ¿por qué nos trajiste aquí? Owen, no tuviste cuidado. Lo arruinaste todo. Cada acusación era exactamente lo que me había estado diciendo durante años. Les grité, con la voz ronca y aguda, lo sé. Lo siento. Por favor. Lo siento. Pero la casa solo se cerró a mi alrededor. Las paredes parecían respirar y el aire se espesó con el olor a podredumbre y arrepentimiento. El sudor me corría por la espalda. Mis piernas cedieron. Mi linterna parpadeó, muriendo. Deberías haber muerto con nosotros, susurró mi madre justo en mi oído. Owen, lo prometiste, hermano mayor. Rompí más puertas, tropezando con escombros, perseguido por voces que se hacían más fuertes y agudas, cada palabra cortando como un cuchillo. Mi propia voz se unió a ellas, presa del pánico y suplicante, lo sé. Lo siento. No quise. El tiempo colapsó. Podría haber estado corriendo durante horas. Podrían haber sido minutos. La casa se había convertido en una trampa, haciéndome girar en círculos a través de la memoria y el terror. El dolor y la culpa se fusionaron hasta que no pude distinguirlos. Finalmente, vi una puerta, la puerta principal real, exactamente como la recordaba. Me lancé contra ella y salí al crepúsculo helado. No miré atrás. Me metí en el coche, encendí el motor con las manos entumecidas y salí de allí a toda velocidad. Mi corazón era como un martillo. Me ardía la garganta. Me sequé las lágrimas y el sudor de la cara. Se acabó. Lo logré. Estaba a salvo, había dejado esa casa atrás. Fue solo cuando había conducido unos kilómetros y por instinto, miré por el espejo retrovisor que los vi. Owen, tranquilo, pálido, con la gorra en la cabeza, mirándome fijamente. Mamá a su lado, con el rostro blanco, la pulsera brillando en su muñeca. No se movieron. Solo observaron. Owen susurró, se suponía que íbamos a hacer esto juntos hasta el final de nuestras vidas, hermano mayor. Y mi madre, con ese mismo tono tranquilo y final, dijo, nos mataste. Mis manos sacudieron el volante. Los neumáticos chirriaron. Los faros explotaron en la oscuridad. Impacto. Me desperté en el hospital con sabor a hierro en la boca y el pitido rítmico de las máquinas en mis oídos. Solo. La enfermera me dijo que tuve suerte. Me encontraron solo, accidentado en un camino secundario a las afueras de la ciudad. Solo yo. Cuando se fue, miré la mesa junto a la cama. Allí estaba un solo guante negro. Sin dedos. Rasgado en la costura. Lo miré fijamente, paralizado, mientras un susurro llegaba justo contra mi oído. Lo prometiste.